hello, ¿cómo están? ¿Cómo se me encuentra el día de hoy? No estoy acostumbrada a este microfonito en esta posición. Tengo que tener más cuidadito. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se me encuentra todo el mundo por ahí? Pues esta noticia que vi en Forbes de esta, bueno, déjame ponerla en español, a ver si quiere. I don't know. I don't know. Intentarlo. ¡Ay, lo puso! No, stop. Una corredora transgénero que ella está sumamente ofendida pues porque fue excluida de los Juegos Olímpicos para competir, pues obviamente ella es transgénero, ¿no? Y por el tema dice ella de que por la equidad femenina, pues la excluyeron de competir. Obviamente iba a competir en un equipo femenino y pues la excluyeron. Y yo entiendo su punto de vista y expresa, o sea, que como que por proteger, ¿no? A algunas personas pues desprotegían a otras y que pues ahora ella después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio y preparación pues simplemente no puede competir porque es, tú sabes, trans y todo, y que históricamente las personas trans han podido competir si tienen menos de 5 cuando le hacen el conteo de testosterona, y pues ella está bien y aún así no la dejan competir. Y ahora te digo, mi querida amiga, déjame explicarte algo. Un trans no es una mujer, mi amor. No lo es, ¿ok? Aunque quieran seguir a toda costa, intentando, tratando de incluir y todo, no es justo. Para quien no es justo es para la mujer. Pues imagínate lo mal que te estás sintiendo tú ahora mismitico, lo mal que te estás sintiendo por todo el esfuerzo y el sacrificio que has tenido que hacer durante todo este tiempo para prepararte para estos juegos en específico, ¿ok? Y que ahora no puedas participar. Se siente mal, se siente feo, me imagino, ok. Ahora, imagínate cómo se pueda sentir todas las atletas femeninas que de igual manera se esfuerzan, que ponen su máximo, toda su disciplina, todo, y cuando llegan a la competición, pues simplemente pierden ante un hombre que está compitiendo en una competencia femenina. Eso es desigualdad. Está mal, eso está mal, mi amor. Porque aunque tu testosterona esté baja, tú naciste biológicamente hombre. Tu desarrollo hormonal, hasta el tamaño que empezaste a hacerte tu cambio de sexo y todo lo que hiciste, fue un desarrollo masculino, mi vida. ¿Ok? Tus células se formaron de una persona masculina. Tus huesos, tus órganos, todo, independientemente a la testosterona que puedas tener ahora. Lo único que te va a joder es que ahora que te sientes con menos testosterona es, no sé, más sensible como nosotros, más lloronas, qué sé yo, con ganas de suicidarte a veces, con ganas de reírte, más, no sé que se siente feo. Floja, te sientes floja. Ok, perfecto, flojo o floja o como sea. Pero no quiero decir que seas una mujer, no lo eres. No es así, ¿ok? Entonces, si te sientes mal, si te sientes excluido, imagínate cómo se pueden sentir las mujeres, todas las mujeres que han perdido títulos por trans compitiendo en el equipo de mujeres. Es injusto, eso sí es más injusto. Porque nosotros no tenemos para dónde más ir a competir. O sea, ustedes todavía pueden decir, mira, a ver, primeramente tengo que ser consciente de mi vida y de mi todo lo que yo soy, mi naturaleza, ¿ok? Soy un hombre, pero me siento mujer o me siento mariposa o lo que quiera que me sienta. Ok, perfecto, tu problema. Actúa como tal, pero entendiendo que tú eres hombre, mi amor. Y entonces, entendiendo eso, puedes competir en el equipo de los hombres. Prepárate como tal, ¿ok? Para el equipo de los hombres. Sin contar que maybe muchísimas de estas personitas van a competir en el equipo femenino no porque se sientan mujer, no, mi amor, por la ventaja que saben que biológicamente tienen por encima de cualquier mujer. ¿Ok? Muchas veces, no dudes tú, no pienso, pienso yo, que puedan hasta estarlo haciendo por eso. Ni siquiera es porque se sientan mujer, es porque saben la ventaja que tienen. Porque hay que ser muy tonto para no saber y entender las diferencias biológicas, físicas, de todo que tenemos las mujeres y los hombres. Y entonces sí, es muy triste, porque las mujeres tenemos que esforzarnos demasiado para llegar a un lugar en el deporte. Entonces es muy triste que por querer coger lo más fácil, por querer coger mangos bajitos, qué sé yo, venir y competir, qué sé yo, contra las mujeres y no, y entonces después reclamo y todo. Estoy excluido. No, mi amor, tú naciste con unos órganos reproductores masculinos. Pues vete para ese equipo donde todos nacieron igual que tú. ¿Ves? Nosotras no tenemos para dónde irnos. Nosotros no tenemos para dónde coger. No tenemos para dónde ir. Si cada día siguen habiendo más atletas transgéneros en los equipos femeninos, que se acabe el deporte femenino. ¿Para qué?
¿Para qué vamos a seguir con esto? Que se quede con un solo género en el deporte, los hombres, o compitan todo el mundo juntos y punto. ¿Para qué ponemos femeninos y masculinos, no? Y dividimos en deporte de género y después entonces metemos a hombres a competir con las mujeres. No entiendo. Si esto va a seguir pasando así, pues que se elimine, porque ya se sabe que las mujeres pues no van a coger más nunca una medalla, no van a coger absolutamente más nada. Se acabó. La muerte atlética de la mujer. Así, ¿no? Es la mejor solución y así se ahorra y todo. ¿Para qué tantos eventos? Vamos a hacer uno solo, masculino y punto. Y ya, porque nosotros sí no tenemos para dónde ir. No, se acabó. O sea, cuando ya se paren, cuando las feministas por fin logren su tan anhelado sueño de la inclusión completa y general que ellas quieren, donde todos los trans son mujeres y vengan para acá, todo el mundo felices, todo el mundo juntos. Entonces ese día es cuando ya nunca más una mujer nacida biológicamente mujer va a coger una medalla en nada en su vida. ¿Para dónde se va? ¿A competir en qué equipo? ¿De quién? ¿De qué? De los marcianitos. ¿Qué hacemos nosotras entonces? El hecho que 2 o 3 anormales se hayan creído los cuentos de algunos políticos, de ciertas políticas, de lo que sea, no quiere decir que sea así correcta las cosas. El mundo está al revés. El mundo es un caos en estos días, ¿ok? Esto es un demo. No cojan lucha con esto ustedes, ni se fijen. Pasen página. Porque esto no es la realidad. Esto no es así. Esto no es real. Esto no. Las cosas que se están viendo hoy en día no es natural. No es normal. Así que no cojan mucha lucha con esta parte. Un beso enorme para todos. Un beso enorme. Y que tengan un feliz día.